chicas lindas. Vamos a empezar este tiempo de meditación. De verdad que es una alegría, un privilegio poder compartir una vez más. Y vamos a sacar nuestras espadas para poder empezar a leer la palabra de Dios. Vamos a leer Hechos, capítulo 8, del 26 al 40 vamos a leer hoy día, pero vamos a ir meditando en cada parte de lo que vamos a leer. ¿Hechos 6? 7. Hechos 8. 8. Sí. Versículos 26 al 40. Ya, el título es Felipe y el etíope. ¿Alguien puede leer del 26 al 31? Mira, hola, mira, ahí está la niña, hola, dile. Hola, Marielita chiquita. Ya conseguí. Ya, a ver. Del 26 al 31, sí. Mami. Ay, pero ella quiere un poquito. A ver. Disculpa, Antoinette, ¿puedes repetir el capítulo 26? ¿Cuál era el versículo? Hechos capítulo 8. Capítulo Come 8, las galletas y el jugo. versículo 26. ¿Ya comió? Anda. Tráeme otro. Este déjale allá y tráeme otro vaso. No, ponlo acá. ¿Quieres? Ella va a pasar, pues. ¿Ya? ¿Leo? ¿A quién va a leer? Sí, léelo, Rosy, por favor, del 26 Quiero al pintar. 31. Termina para que pinte. ¿Encontraron? Ya Ya más arriba. Rosy, ¿encontraste? Felipe y el etíope. Hermana Guadalupe iba. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros ¿Qué era etíope? ¿Te y acuerdas? había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate. Acudiendo, le oyó así. ¿Entiendes lo que es el amor? ¿Y cómo podré, si alguno no me enseña? Y rogó a alguien que se sentara con él. Amén. ¿Alguien puede leer del 32 al 35? ¿Quién? Vicky. Amén. Yo puedo leer. A ver. ¿Quién? El pasaje de la escritura Papi. que leía era este: como Papi, oveja a la ¿etíope qué era? muerte fue llevado, y como De Etiopía. mudo delante De de africano. las ya. así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Bájale un poco a Gracia. De la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego Ya, que me gracias. digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Amén, gracias. ¿Quién puede leer? ¿Sí? ¿Hermanita? Yendo y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, acá hay agua. Ya ¿Qué al final, impide vale. que yo sea bautizado? Felipe dijo:
si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos el agua, Felipe y el eunuco, y él bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, empezamos a meditar en este hermoso relato y empieza diciendo, en mi versión, dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Aquí entendemos que el Señor le estaba encomendando una misión, ¿no? Le estaba dando una orden, ¿no? Que Felipe vaya a un lugar. Dice, Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. O sea, un alto funcionario. Este personaje con el que se encuentra Felipe y con quien Dios había planeado que tenga este encuentro, no era un personaje ordinario, sino era alguien con un rango muy alto, ¿no? Sí, vamos a buscar etíope. Moniquita, puedes encontrar en Google etíope, ¿qué La significa? Dice mi esposo que era un negro del África y de Etiopía. A ver. Bueno, para entender mejor la historia, a ver si leemos la definición. Natural de Etiopía o relativo a este país, se trata de un país africano sin salida al mar, situado en el Cuerno de África. Es el segundo país más poblado de África después de Nigeria. Gracias, Etíope en la Biblia. Ya ver. Se menciona en la Biblia varias veces y es de alguna manera considerado un lugar sagrado. Además, la tradición islámica afirma que Bilal ibn Rabah, uno de los más destacados compañeros de Mahoma, era de Etiopía. Gracias, es un Moniquita. etíope eunuco. Un eunuco es un varón que ha sido casado. No, eso no. Ya. No, Ya, sí, gracias. lo que dice. Ya, entonces aquí el Señor le da una orden a Felipe, ¿no? Le dice, tienes que ir a tal lugar. Y dice, en este relato dice que un ángel del Señor le dijo a Felipe. Bueno, podemos nosotros imaginarnos que de repente le habló en un sueño o en alguna visión, no especifica la historia, cómo fue que el ángel se le revela a Felipe, pero sabemos que Dios nos habla de varias formas, ¿no? Pudo haber sido en un sueño, en alguna visión, bueno, ya el Señor de repente en forma de humano o también como se le presentó a María. O como un sentir, ¿no? También nos habla el Señor en el corazón, ¿no? Cuando le iba a decir que... bueno, acá especifica que fue un ángel que le habló. Se le presentó, dice el ángel Gabriel. De repente podría haber sido así o podría haber sido en un sueño o en persona, ¿no? Pero Felipe, en la historia dice que fue un ángel el que le dirigió hacia el sur y encontró a este etíope. Un alto funcionario, dice. Era un hombre, como les explicaba, era un hombre que tenía un rango alto en la sociedad, ¿no? Y encargado, dice, del tesoro. O sea, sí. No era cualquiera. No era cualquiera, era un hombre de autoridad, un hombre de confianza, sí. ¿No? ¿Y por qué resalto esta parte? Porque nosotras como cristianas, en nuestro caminar con Dios, en nuestro día a día, el Señor también nos va a pedir que prediquemos a personas, ¿verdad? Y no solo a personas sencillas, ¿no? No solo a personas que nos rodean, con las que frecuentamos diariamente, sino también de repente, por poner un ejemplo, nos puede decir, ¿sabes qué, Rosy? Quiero que vayas y le hables esto al presidente, porque quiero que él tome esta decisión, por poner un ejemplo, ¿no? Y que le hablen un sueño a Rosy.
Y de pronto Rosy dice, pero yo, ¿quién soy yo para ir a hablar con el presidente? Y se hace todo un tofi y le da nervios, ¿no? Y porque nos da nervios, ¿no? Porque no, muchas veces no nos sentimos capaces, ¿no? Pero Felipe, muy obediente, aceptó, ¿no? Aceptó el ir sin saber qué es lo que realmente este varón necesitaba de parte de Dios, porque Dios quería que le hable, pero no sabía específicamente qué era lo que necesitaba, ¿no? Pero lo más interesante es, dice que él iba y estaba dirigiéndose en su carroza a adorar y que iba leyendo el libro de Isaías, y la palabra de Dios dice, el que lo busca lo encuentra, ¿no? Y el Señor se estaba revelando porque él ya estaba queriendo encontrarse con Dios, ¿no? Y muchas veces hemos orado pensando que oramos o pedimos al vacío, y luego vemos que el Señor nos responde. O sea, el Señor es real, y aquí estaba mandando a un siervo que era Felipe a que pueda bautizarlo y pueda ya él hacerse siervo de Dios, porque en verdad este etíope estaba buscándolo a Dios, y el Señor, cuando tú lo buscas, lo encuentras, ¿no? Sí, y siempre estemos dispuestas a obedecer lo que Dios nos encomienda hacer, ¿no? Y a pesar de que de repente parezca difícil, a mí me ha tocado hablar con mis maestros de la universidad, predicarles la palabra de Dios. Son personas que tienen muchos títulos, muchos logros, doctorado, maestría, ¿no? Son personas muy reconocidas, que muy estudiadas, ¿no? Que han estudiado en Estados Unidos. Y yo decía, Señor, yo tan insignificante que con la justa voy a terminar recién mi carrera y soy una estudiante, ¿no? Y a veces uno se siente así, ¿no? Uno se siente muy, muy pequeñita, ¿no? Pero el Señor quiere que nosotros hablemos de parte de Él, ¿no? Porque para Él nosotras somos muy valiosas. Y para Él, el que nosotras estemos cerca de Él y tengamos la sabiduría de Dios, vale más que todos los rangos y que todos los títulos que las personas puedan tener, ¿no? Y que eso no nos haga retroceder a lo que Dios nos está ordenando hacer, ¿no? En alguna situación. Sí, y luego dice que el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces muchas veces vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a escuchar al Espíritu Santo que nos va a decir, predícale a tal persona. Y tú vas a decir, ay, es mi pensamiento. No, no es tu pensamiento, es el Espíritu de Dios diciéndote que le hables de lo que tú ya sabes, de la semilla que te estamos sembrando, de la palabra de Dios, para que ya dé fruto. Y hay personas que dicen, ay, yo no sé hablar. No, muchas veces el Espíritu de Dios me dice que predique, pero como yo no sé hablar, yo no estoy preparada. No es necesario que estés preparada. El Señor, si te dice que prediques, Él va a llenar tu boca. Solo obedece. Muchas veces nos vamos a encontrar en la misma situación que Felipe, ¿no? Yo muchas veces me he encontrado en esa situación y lo primero que se me pone en la mente es, Señor, de repente mañana se muere y yo no quiero que me cobres esa vida. Yo voy a predicarle y punto. Ya tú haces lo demás. Y es nomás predicarle y es obedecer y el Señor va a hacer lo demás, ¿no? Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Miren, estamos hablando de un hombre que era un alto funcionario, o sea, entendemos que es un hombre con rango, muy estudiado, muy informado, ¿no? Que tiene un rango alto en la sociedad y que debería, ¿no?, entender la palabra de Dios, pero mira cuán poderosa es la palabra de Dios, que solo se entiende con el discernimiento del Espíritu Santo. Amén. Y si tú no lo tienes al Espíritu Santo, y cuán valioso es tener al Espíritu Santo, ¿no? Si tú no lo tienes, no lo puedes entender, por mucho que hayas leído, por mucho que te hayas informado, por muy académica que seas, si no tienes al Espíritu Santo,
no vas a poder entender la sabiduría de Dios. Cuán valioso es tener al Espíritu Santo, tener a Dios mismo en nuestro corazón, ¿no? Entonces este hombre le dice, ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Este varón, eunuco, etíope, estaba leyendo esto. Dice, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Aquí nosotras entendemos que está hablando de Jesucristo, de que Jesús fue como oveja llevado al matadero y como un corderito que enmudece delante de su trasquilador, no refutó, no abrió su boca, lo humillaron y no le hicieron justicia, dice. Y su vida fue arrancada de la tierra, murió en otras palabras, pero sabemos también que resucitó. Y después Amén, gloria a dice, Dios. dígame usted por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, mira usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué bonito, o sea, inmediatamente cuando este varón Fue abierto el entendimiento. entiende quién era Jesucristo, lo que hizo por él, ¿no? Lo que hizo por la humanidad, el sacrificio que hizo por la humanidad. Inmediatamente él dice, ¿y qué impide que yo me entregue completamente al Señor? Bautízame ya de una vez, ¿no? Qué lindo, si todas las personas respondieran de esa manera cuando uno les predica, ¿no? Qué lindo sería este mundo. Pero bueno, en este relato, este varón responde de una manera muy, muy positiva, ¿no? Muy buena, y dice, yo quiero que me bautices de una vez, ¿no? Porque quiero estar con Dios. Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Y fue algo muy espontáneo, si se dan cuenta, ¿no? O sea, fue algo de pronto que en el mismo lugar donde ellos estaban ahí pasando, viajando, se dio todo, ¿no? Y se hizo todo. Y muchas veces nosotros de repente queremos como que hacer todo un ritual, ¿no? De que no, pero acá no. Mira, mejor la otra semana en una piscina y planeamos, ¿no? Que no es malo, pero si esa persona ya está dispuesta y se puede hacer, yo creo que hay que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Claro, y además que a veces las personas dicen, no, que esté mi familia, que para hacer alguito, unos bocaditos, y de verdad que uno lo que quiere es que ya se bautice porque de ahí los días siguientes ya de repente ya no va a querer, ¿no? Y lo que queremos es salvar esa vida. Y de verdad Felipe hizo algo interesante y luego dice que el Espíritu de Dios lo arrebató, lo llevó, o sea, teletransportó. Y esa es la parte que me encanta, mira. Dice en el versículo 39, cuando subieron del agua, o sea, después de bautizarlo, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe, dice. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Claro, o sea, lo sacó de ahí como, qué increíble, como ¿verdad? diciendo, tú ya hiciste tu trabajo, y ese es nuestro trabajo, predicar, más no entrar en discusión, ni tampoco entrar en otras cosas, simplemente predicar las buenas nuevas y chao, el resto lo hace el Espíritu de Dios, ¿no? Y dice, en cuanto a Felipe, apareció en Azoto, o sea, uno entiende que de donde estaba con el etíope, el Señor lo teletransporta a otra ciudad. Y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. O sea, entendemos cuán poderoso es el estar llenos del Espíritu Santo, ¿no? Que podemos que ser hacen cosas pero sobrenaturales. Claro, lo ¿no? que ha pasado ayer, el viernes, ¿no? Sí, ayer, cuando tú te has transportado a donde había la misma batalla, ¿no? Y a donde estaba el ángel ahí
que Rosy nos cuenta que vio al ángel, y mi esposo también cuenta que ha visto, o sea, él por el Espíritu ha sido llevada a la misma batalla. Y así ha sido Felipe. Felipe predicó y de ahí ni siquiera le dijo, ¿sabes qué? De ahí de cuando cobres me das alguito, ¿no? O de repente una chichita morada, una limonadita, ¿no? Algo, ¿no? Nada. Así fue, lo llevó. Entonces, así somos los hijos de Dios, transportados de lo natural a lo espiritual. Y cuando entramos a ver, porque Carlita también me decía que había visto un lobo, ¿no, Carlita? Ahí estás. Carlita. Sí, estoy. Cuéntanos, tú decías. ¿Ayer has visto un lobo? Sí, que habías visto un lobo. El cráneo con los ojos Ya sí. mirando, muy molesto. Ya Muy sí. molesto Era un demonio. estaba, justo cuando estábamos así en plena, ya había terminado toda la oración, Ya. lo vi. Siempre termino viendo animales, siempre se muestran a través de animales todo lo que yo veo, pues, ¿no? Y es un esqueleto, un cráneo de un lobo. Yo sabía que era un lobo. Eso. Y solamente tenía los ojos ahí fijos. Sí, eso es transportarte en el espíritu. Y como estamos hablando de Felipe, que Felipe fue transportado por el Espíritu Santo a otro sitio, igual nosotros, ayer, varias de nosotras hemos estado transportadas en el espíritu, ¿no? O cuando vemos algo decimos, vi esto, vi aquello. Es que el espíritu nos llevó a ese sitio y parece que no haya sido verdad, pero es En verdad. sueños nos puede llevar también a un lugar, ¿no? Entonces, es lo que estamos leyendo, es lo que nos está pasando a nosotras. O sea, no es que nosotros no vivimos lo que la Biblia dice, sí, y creemos lo que ha pasado Felipe, porque si nosotros lo vivimos, nosotros estamos viviendo eso. Anita, bienvenida. Anita, bienvenida. Anita. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero preguntarte, ¿cómo está tu mami? Sí, gracias a Dios, recién ahorita la van a operar. Gloria a Dios. Ya se la han llevado a la sala de operaciones. ¿Qué? Sí, gracias a Dios, Dios mío, Dios fue tan maravilloso. Ya, pero ya le habían dado para el dolor y todo eso, ¿le había pasado ya? Sí, justamente estaba baja de hemoglobinas, le han puesto ¿Sangre? Bueno, le hemos comprado 1 litro de sangre, porque está bajo en plaquetas. Ya, dime, ¿has conversado con ella? No, porque como estaba preparada para que ingrese a la sala, nadie podía conversar con ella, pues. Ya, pero ya el Señor tomó control, Anita, y ten la plena seguridad de que ahí, como ayer decía Rubén a través de lo que le decía el Señor, que a ella iba a ingresar a la sala de operación, pero ya el Señor era el que tenía el control. Entonces, está sucediendo lo que el Señor ayer ya dijo y de verdad solo esperamos ya lo que el Señor ya nos ha dicho que va a hacer, que nos ha dado la victoria en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces hay que confiar en el Señor, seguir confiando en el Señor. Amén. Seguir confiando en el Señor y nada más, ¿no? Y de verdad nosotros estamos siendo testigos de todos los milagros que el Señor está haciendo y de lo que Él habla y Él cumple, ¿no? Porque el Señor, nuestro Dios, a quien nosotros alabamos, exaltamos y quien creemos no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él es nuestro Dios, el que pelea nuestras batallas.